Trenes por Siempre Max. En este bloque va a estar exponiendo el ingeniero José Solorza Esteves, que es ingeniero civil de la Universidad de Chile, Santiago. Es ejecutivo, tiene un MBA y un EIA Business School en Madrid. Tiene un curso de formación de directores de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Es diplomado en la gestión de empresas, Escuela Superior de Gestión Comercial de Marketing de Madrid. Es ejecutivo internacional de negocios de la ICEX CEO de Madrid. Tiene un liderazgo sostenible para la Agenda 2030 del Buró Veritas de Madrid, con un programa superior de liderazgo de comercial de la Otto Walter de Madrid. Tiene más de 30 años de experiencia como líder en el ámbito de ingeniería civil. Durante 16 años, entre 2006 y 2022, ejerció como directivo en INECO, la empresa multinacional de servicios de ingeniería y consultora de transporte, con presencia de más de 50 países y altamente especializada en proyectos ferroviarios. Posee una vasta experiencia en gestión eficaz de proyectos y organizaciones. Es experto en gestión comercial y negociación internacional. Desde noviembre del año 2022 se ha desempeñado como gerente general de la empresa de ferrocarriles del Estado de Chile, EFE, y en junio de 2025 fue nombrado como parte del Comité Ejecutivo UITP de la División América Latina para el bienio 2025-2027. Buenos días, buenas tardes quizás casi, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, bueno, yo quería reiterar el agradecimiento por poder participar en este evento. Es muy gratificante para mí poder contar un poco los temas que estamos desarrollando en EFE, cómo estamos gestionando la empresa y particularmente aquí con ALAF, que es un tema que hemos ido de alguna manera colaborando en los últimos años en reiteradas ocasiones, en distintos foros, en los cuales representantes de ALAF, particularmente José y otros, hemos tenido la oportunidad de hacerlo incluso en Berlín, ¿no? en Innotrans del año pasado. Voy a tratar de no repetirme mucho de las presentaciones anteriores, algunas cosas se van a repetir, pero en esa línea comentar que brevemente, esto no lo voy a pasar, lo voy a pasar rápido porque luego viene el almuerzo y me imagino que muchos y muchas querrán ir al almuerzo, pero EFE ya tiene casi 142 años. Fuimos creados en 1884 como una fusión de todas las empresas ferroviarias que existían en Chile en ese momento, con el objetivo específicamente de coordinar y desarrollar de forma conjunta todos los proyectos ferroviarios que que había en ese momento. EFE llegó a tener presencia en todo Chile, o casi todo Chile, es decir, en la parte más continental, desde Arica hasta Puerto Montt. EFE prácticamente tuvo línea continua en toda esa región, excepto entre Arica e Iquique. Pero de Iquique al sur tenía una red amplia y vasta que se fue, digamos, no se fue en un principio cortando los servicios, sino que se privatizó una parte, la parte de trocha métrica, en la década de los 90, que es actualmente gestionada por Ferronor. Y de hecho lo menciono porque el propio ALAF a fines de año está preparando un seminario de transporte de transporte de montaña en Antofagasta, que es precisamente en el ámbito de acción de Ferronor. Nosotros estamos gestionando actualmente 2.000 kilómetros de vía, un poco más de 2.000, que se centran entre más o menos Valparaíso, que es ciudad conocida, y Puerto Montt. En esta zona nosotros tenemos varios servicios. De hecho, la empresa está dividida a su vez en una matriz y 4 filiales operacionales. Estas filiales operacionales, creo que el puntero era el de arriba, ¿o no? Había uno, a veces funcionaba, pero ahí está, por ahí, bueno, no se ve.
Lo de arriba, digamos más al norte de Arica La Paz, que ayer también comenté, este es un servicio que va desde Arica por el lado nuestro hasta la frontera con Bolivia, hasta Bisbiri, un tren altiplánico, y por eso estamos muy interesados en participar en el seminario de trenes de montaña. Pero luego, si nos vamos hacia el sur, tenemos tres grandes filiales operacionales. Tenemos la del Paraíso, que fundamentalmente opera un tren urbano en Valparaíso. Luego tenemos la F Central, que opera entre la región metropolitana, donde está Santiago, hasta Chillán. Y luego hacia el sur, hasta Puerto Montt, está F Sur. Así a grandes rasgos, Metro en Valparaíso, el tren, digamos, es, como he dicho, fundamentalmente urbano. Es un tren que funciona con RTMS nivel 1 y que ahora mismo se está planificando, se está proyectando una expansión, y esta expansión probablemente va a ser con RTMS nivel 2. ¿Por qué digo probablemente con RTMS nivel 2? Porque ya yendo a F Central, los grandes proyectos que ahora voy a mostrar tienen que ver precisamente con esa categoría. Nosotros estamos en F Central. Actualmente tenemos, digamos, tres grandes servicios. El servicio urbano de Alameda Nos, luego un servicio de commuter train, que es entre Alameda y Rancagua. El servicio de Alameda Nos es un nivel similar a RTMS nivel 1, no llega a ser, pero es una tecnología de Bombardier muy parecida a RTMS nivel 1. El tren ya hacia el sur es con sistema, con un ATP, tren tierra, que digamos se utiliza tanto en el servicio de commuter train entre Alameda y Rancagua, San Fernando, y también el tren regional que hay entre Alameda y Chillán. El tren de Alameda Chillán, no sé si alguna vez, si alguien ha estado al tanto, es un tren que actualmente tiene la capacidad para correr hasta 160 km por hora, y estamos en un proceso de mejoramiento de la vía para disminuir considerablemente el tiempo de transporte entre Alameda y Chillán. Y luego hacia el sur, en la zona de F Sur, tenemos también un tren urbano en la zona de Biotren, que también es una mezcla entre tren urbano y commuter train. Y luego tenemos un tren más al sur en la zona de Temuco, que también tiene, digamos, una vocación de commuter, y luego un tren recientemente inaugurado en la zona de Puerto Montt. Este tren luego yo voy a abordar un poco al respecto, solo mencionar que la mayoría de estos proyectos son proyectos esencialmente de brownfield, es decir, son proyectos que se han ido desarrollando en la faja vía existente, ¿no? Y se ha ido mejorando, se han ido mejorando la vía, se ha ido proyectando, digamos, el mejoramiento de tanto el material rodante como la infraestructura. En el caso particular de Puerto Montt es un poco distinto, porque sigue siendo un brownfield, pero ahí lo que hemos hecho es invertir el mínimo posible que permita recuperar un servicio que antes existía. Y de hecho se ha hecho una mínima inversión, un mantenimiento de las vías, una recuperación de material rodante existente, que nos permite entregar un servicio que actualmente está como piloto, es decir, estamos probando cuál es la reacción de la demanda a un servicio como este, con la idea de posteriormente, como voy a contar, meterlo en el servicio, en el sistema de evaluación social de proyecto, y ya hacer un proyecto en condiciones más parecidas al resto de las inversiones que se han hecho en los otros servicios que he mencionado. Luego, y ya por último, para pasar al siguiente slide, es importante saber que en todas estas vías que estoy mencionando, 2.000 kilómetros desde Valparaíso hasta Puerto Montt, opera la carga. De hecho, la carga hasta hace poco operaba una zona un poco más, un poco disminuida, pero estamos haciendo también pruebas pilotos para recuperar los servicios hasta Puerto Montt, y se están haciendo pilotos con salmones, se han hecho pilotos también con contenedores, y tenemos, digamos, la convicción que los servicios de carga se van a extender al total de la red en el corto plazo. Y eso a través de, también les voy a contar después, un nuevo sistema digamos, de vinculación con los porteadores de carga. En la actualidad, nuestros servicios, digamos, tienen tres fuentes de
de ingresos, que son el transporte de pasajeros, carga y negocios no tarifarios. Los negocios no tarifarios y carga son casi iguales, depende del año, pero están en torno al 15% cada uno, y el transporte de pasajeros en torno al 68%. Estas cifras son bien importantes. Además, es fácil recordarlo en la actualidad, porque estos ingresos suman más o menos 100 millones de dólares, si lo ven abajo, ¿no? Entonces, tenemos que más o menos 65 millones de dólares proviene de pasajeros, 16 de carga y 14 de negocio no tarifario. Tenemos como objetivo estratégico estos dos focos y estas tres metas, pero en las tres metas que están vinculadas, tenemos que vamos a triplicar los pasajeros, vamos a duplicar la carga y vamos a llegar al equilibrio operacional. Y estos tres estas tres metas están, bajo los dos focos, que son el rol social y crecimiento y sostenibilidad de resultados, pero sobre todo están interrelacionadas. Es decir, la forma en que vamos a llegar al EBITDA cero, al equilibrio operacional, es precisamente triplicando los pasajeros y duplicando la carga. Y no solo, o sea, por supuesto queremos llegar, es un objetivo, que hemos ido postergando levemente a lo largo de los últimos años, porque hemos ido haciendo ajustes en la planificación, pero les voy a mostrar más adelante la slide con la evolución, pero estamos seguros que la inversión en estos dos sistemas, más el mejoramiento de los negocios no tarifarios, no solo nos van a permitir llegar al equilibrio operacional, sino que probablemente llegar a tener un EBITDA positivo, no sé si muy grande, pero positivo. Además, es positivo en el tiempo. Yo aquí suelo hacer un chiste que aquí seguramente no se va a entender, o a lo mejor los fanáticos del tenis sí lo van a entender, y hago referencia al Chino Río, que fue nuestro tenista que llegó a ser número 1, pero fue número 1 por una semana, ¿no? Y nunca recuperó el número 1, ¿no? Entonces, haciendo el paralelo, yo siempre digo que nuestro objetivo no es Chino Río, o sea, no es llegar al EBITDA cero, es mantenerlo, ¿no? Y para eso es que estamos planificando nuestras inversiones y nuestra financiación y nuestras finanzas, y eso les voy a mostrar dentro de un momento. En la actualidad tenemos, bueno, de hecho, en la slide esta mañana se mostraba, bueno, tenemos más de 5.000 millones de dólares en inversión, diseño o ejecución. Es cierto que de alguna manera, si nos proyectamos más o menos al año 2035, llegamos en torno a los 10.000 millones, y de hecho, esta es una circunstancia bien particular, es bastante icónica, ¿no? Siempre hacemos referencia a los principios del tren, a los principios de F, particularmente a la época del presidente Balmaceda, casi al finales del siglo XIX, en el sentido de concentración de inversión. Es decir, este es uno de los periodos de mayor concentración de inversión de la historia. Desde luego del siglo XXI, por supuesto, pero probablemente de la historia. Además, con otro challenge bien importante, y es que nosotros ahora estamos invirtiendo con un framework en términos de requerimientos, de regulaciones, que a finales del siglo XIX no se tenía. Es decir, el Estado tenía el dinero para invertir y le daba, ¿no? Y se ponía a construir. Ahora uno tiene que pasar por todas las regulaciones de distintos tipos y no es tan fácil ni tan rápido hacer lo mismo. Pero estamos intentándolo, cumpliendo con todas las regulaciones posibles. En ese sentido, y también quiero replicar lo que dijo Héctor esta mañana, este es un proyecto que efectivamente se ha ido desarrollando como un proyecto de Estado. Aquí yo creo que de hecho todos quisiéramos tener de alguna manera una institucionalidad pública parecida a la europea, donde de alguna manera los proyectos de Estado son más o menos de Estado por cómo está definida la institucionalidad europea, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, los partidos se ponen de acuerdo en un montón de cosas, entre ellas los proyectos de Estado. En nuestras institucionalidades locales, en América Latina en particular, Conosur ya más particular, eso es bien complejo. Es decir, normalmente los gobiernos quieren hacer cosas nuevas y cancelan
lo que otros venían haciendo, etcétera. Y en ese sentido, cosa que yo no digo que no pase, pero en EFE, así como en otras áreas de los proyectos públicos en Chile, pero particularmente en EFE, se ha ido desarrollando, yo diría que empezó en este milenio, empezó en los albores de los años 2000, pero con fuerza se desarrolló a partir de la segunda década de este milenio. Y sucesivos gobiernos han ido, de alguna manera, tomando el testigo de lo que el gobierno anterior iba haciendo en materia ferroviaria. Por supuesto, no exactamente igual, probablemente cambiando un poco el foco, seguramente dándole más énfasis a unos temas que a otros, tradicionalmente probablemente más social, más financiero, en un caso u en otro, pero dentro del mismo abanico de posibilidades. Es decir, nadie abandonó el tema financiero, ni nadie abandonó el tema social. Y de hecho, yo diría que un tema fundamental que está absolutamente en el ADN de las administraciones de EFE, las últimas 3, 4 administraciones, es que tenemos que avanzar al equilibrio operacional. Y en eso estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que hay que avanzar al equilibrio operacional, pero manteniendo la vocación social que tiene el ferrocarril. Y en ese sentido, solo comentarles que aparte de esta vocación y este acuerdo tácito que hay entre un gobierno y otro, lo que hace que de alguna manera se ha ido generando una dinámica que todos los gobiernos han ido creando nuevos proyectos, pero al mismo tiempo han tenido la oportunidad de inaugurar proyectos que vienen de gobiernos anteriores. Entonces, esa dinámica es la que ha permitido dar un cierto grado de continuidad a nivel político. Pero también hay otro tema que yo les quiero compartir, que de hecho yo sé que los que estuvieron con nosotros el año pasado en Santiago lo recordarán, y yo creo que es una actividad que yo recomiendo ampliamente, es tener equipos de trabajo, mesas de trabajo con los administradores anteriores. Nosotros en la actualidad tenemos una mesa de trabajo permanente con los ex gerentes generales y los ex presidentes del directorio que se quisieron sumar, pero afortunadamente yo diría que se quisieron sumar todos los que realmente podían. Y en ese sentido tenemos una mesa de trabajo mensual con gerentes y presidentes de todo el abanico político que ha estado detrás de EFE, por supuesto. No todos han estado, pero yo diría que en un abanico muy amplio ha habido una representación política detrás de EFE en los últimos 20 años bastante nutrida. Y esa representación está en esta mesa y de alguna manera está generando las ideas de cómo el ferrocarril pudiera desarrollarse, y al ser una mesa que de alguna manera representa un arco político muy amplio, es una mesa que transmite una cierta tranquilidad. Otro tema que yo siempre menciono, que seguramente si me está escuchando se va a reír en este preciso momento, es que nosotros también hemos mantenido las políticas financieras durante los últimos 4 periodos presidenciales, manteniendo una continuidad importante a nivel de CFO. Yo, de hecho, la CAF lo sabe porque siempre lo menciono, pero también los otros multilaterales. Nosotros hemos mantenido la CFO durante los últimos 4 periodos presidenciales, lo que también transmite una tranquilidad en lo que es las estrategias financieras. Y eso es fundamental para todo lo que se ha hablado hoy, porque realmente no ha habido un golpe de timón en que ahora hacemos esto, ahora hacemos todo otro, ¿no? Ha habido una continuidad en cómo nos financiamos, en cómo vamos al mercado a buscar bonos locales, bonos de Nueva York o multilaterales. Pero la estrategia ha sido la misma en los últimos 15 años y yo creo que eso también vale la pena transmitirlo. Luego, nosotros, como también se ha dicho esta mañana, tenemos de alguna manera 2 estrategias que se fusionan en una. Es cómo avanzamos en los proyectos de inversión, cómo avanzamos en CAPEX, y luego cómo avanzamos en OPEX, ¿no? Como ya mencioné, uno de los objetivos del OPEX es que llegar al equilibrio financiero y llegar al equilibrio operacional con una EBITDA cero, ¿no? Ese objetivo, que es OPEX 100%,
está de la mano del CAPEX, que es qué inversiones hacemos para lograr triplicar los pasajeros y duplicar la carga, ¿no? Estos dos proyectos que están aquí en nuestro plan, que son los famosos Melipilla y Batuco, son los proyectos básicos, esenciales para lograr la triplicación de los pasajeros. Estos proyectos, por sí solos, logran algo así como el 90% de ese objetivo, que luego lo vamos a ver también en un gráfico. Y son proyectos que suman una inversión de casi 3.000 millones de dólares. Es decir, de los 5.000 millones que estamos hablando de CAPEX, 3.000 están en estos dos proyectos. Proyectos que además, de alguna manera, son un mismo proyecto. Luego vamos a ver en un mapa, pero estos dos proyectos en una primera fase no están conectados, pero en una segunda fase sí. Y por lo tanto, estos proyectos de alguna manera van a permitir conectar desde Melipilla hasta Batuco a través de la misma vía. Y estos proyectos, como mencioné hace un rato, son los proyectos que por definición se licitaron con RTMS nivel 2. Y son estos proyectos con los cuales vamos a dar el puntapié hacia avanzar en esa dirección. Dirección que va de la mano de otro proyecto que estamos haciendo en el resto donde tenemos actualmente un sistema tipo tren-tierra. Vamos a implementar en un plazo, ya creo recordar, en 20, 22 meses más, un sistema de señalización virtual, el CSB, que lo estamos haciendo con Alstom. Después de una licitación, por supuesto, ese proyecto va a equipar con señalización virtual, que es como una especie de RTMS nivel 2, pero con una performance un poco inferior, es decir, no permite, por ejemplo, las mismas frecuencias, permite frecuencias más bajas, pero en esencia es la misma, es la misma metodología. Este sistema, eso nos va a permitir elevar digamos, el estándar de señalización en toda la red a un sistema, digamos, de última generación tecnológico. Y posteriormente, según vayan avanzando las demandas, probablemente seguiremos estrategias de ir extendiendo el RTMS nivel 2 en otras zonas. Bueno, solo para comentar también que en la estrategia de la duplicación de la carga, uno de los proyectos importantes es el terminal intermodal Barrancas, que se suma a otro proyecto que luego voy a comentar, que es el eje ferroviario entre Santiago y San Antonio. Y aquí me voy a detener también en otro tema que también mencioné ayer, que tiene que ver con que nuestro nuevo modelo de carga, nuestro nuevo, contrato con el cual nos vinculamos a nuestros porteadores a través de un modelo Open Access, que el anterior también era de Open Access, pero este es un Open Access mejorado, que en el sentido que tiene menores barreras de entrada y que, por supuesto, actualmente, tal como se mencionó, funciona FEPASA y Transap, pero estamos aspirando a que haya al menos dos o más, pero yo ya con 4 me quedaría tranquilo para mejorar la competitividad. Pero si hay más, mejor. Pero el punto es, como dije ayer, este modelo de carga no tiene como objetivo competir con el transporte terrestre, con el transporte carretera. Tiene como objetivo complementarse. Es decir, es un modelo que a través también de una gestión logística pretende mejorar la intermodalidad de la carga en Chile, sobre todo en el ámbito donde está ferrocarriles, porque, entre otras cosas, hay proyectos que son imposibles de ejecutar si no es con la colaboración de los dos modos de transporte. Y son proyectos que mueven la aguja del PIB, o sea, son proyectos que de ejecutarse el PIB de Chile mejora considerablemente. Y hay más, pero los dos más grandes que yo siempre menciono son el proyecto forestal de FASA y el proyecto de la ampliación del puerto San Antonio. Estos dos proyectos no se pueden ejecutar solo con ferrocarriles o solo con carretera. Requieren de la colaboración de los dos modos y este nuevo sistema precisamente se enfoca en esa dirección. Como decía hace un rato, y aquí ojo con el gráfico, el tren de Melipilla Santiago va de más o menos de sur poniente hacia el centro de la ciudad. Es un tren que hay un número que no he dicho, o sea, apareció pero no lo mencioné.
En la actualidad, EFE transporta 65 millones de pasajeros en todo Chile. Este proyecto por sí solo aporta 57 millones, o sea, casi 60. O sea, este proyecto, ya solo este proyecto duplica, ¿no?, la capacidad de transporte que tiene EFE en la actualidad. Y bueno, tiene una serie de beneficios en lo que es disminución del tiempo de viaje. Si se fijan, por ejemplo, la gente que viene de Melipilla disminuye el viaje en 1 hora 14 minutos, ¿no? Es decir, si antes se demoraban 2 horas, ahora se van a demorar 46 minutos. Por lo tanto, la gente de Melipilla antes ni siquiera se podía plantear estudiar o trabajar en Santiago, pues son 4 horas diarias de ida y vuelta. O sea, estamos acercando a la gente de Melipilla a Santiago, le estamos entregando esa mejora en la calidad de vida que va a permitir que Melipilla, por ejemplo, es una ciudad que es intermedia, pero que no tiene un nivel de infraestructura suficiente como, por ejemplo, para temas de entretención, de cine, de ocio, etcétera, pero tampoco suficiente para estudiar nivel superior, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay estudiantes que todos los días hacen las 4 horas. En fin, o sea, ya solo con ese para origen-destino se aclara el nivel de impacto social que tiene este proyecto. Luego el otro, el paralelo, que es Batuco. Si se fijan, también va al centro de Santiago. Aquí voy a hacer un paréntesis. Estación Central y Quinta Normal están más o menos como a 2-3 kilómetros. Entonces, Estación Central y Quinta Normal en una tercera etapa se van a unir con un túnel, entonces finalmente el proyecto va a ser un solo proyecto. Se me olvidó mencionar del anterior, en términos de plazo y de infraestructura, que este proyecto es en superficie desde Melipilla hasta Los Errázuriz y luego es en soterrado de Los Errázuriz hasta Estación Central. Se hace en 3 etapas. En ese sentido hay 2 contratistas que están desarrollando la parte superficial entre Melipilla y Los Errázuriz y digamos en la actualidad está en proceso de adjudicación el túnel de Los Errázuriz a Estación Central. Las previsiones son que aproximadamente finales del 2027, principios del 2028, ya se va a estar operando entre Melipilla y Los Errázuriz. Y como se puede apreciar, en Los Errázuriz tiene conexión con la línea 6 del metro. Por lo tanto, ya la conectividad de la gente de Melipilla y Los Errázuriz va a mejorar de forma considerable a finales del 2027. Lo mismo ocurre con este otro proyecto, que entre Batuco y Quinta Normal tiene en superficie desde Batuco hasta un punto medio entre Matucana y Renca, que es donde está el río Mapocho, y de ahí hacia Quinta Normal está soterrado. Ahí hay que mencionar que Quinta Normal es una estación de metro existente que se construyó en su momento contemplando que iba a estar la línea ferroviaria en el nivel -3. O sea, la estación ferroviaria ya está hecha, está en obra gruesa, pero ahora hay que construir todo el resto. Entonces vamos a hacer lo mismo, de Batuco hasta después de Renca, se va a conectar en más o menos a finales del 2028, principios del 2027. Aquí en este diagrama no se ve, pero en Quilicura también hay una estación de metro, que es una estación de metro que conecta con la Universidad de Chile en 17 minutos. Por lo tanto, también cuando se termine la parte superficie, se va a lograr gran parte de los beneficios sociales de disminución, que en este caso, los que vienen desde más o menos Tiltil a Quinta Normal, pasan de 2 horas 30 a 49 minutos. Es decir, también el cambio es drástico en lo que son los beneficios sociales. Pasando a el proyecto que mencioné hace un rato levemente, que es la extensión de Valparaíso a Limache a Limache de la Calera, que también es un proyecto que tiene un impacto en la sociedad importante, desde que, por ejemplo, la gente que actualmente va de La Calera al puerto, por la mañana tarda 3 horas, más de 3 horas. Y va a pasar a tardar 1 hora 14, que es 1 hora 40 de disminución, pero La Calera es una ciudad, esto ya es un tren, un commuter train, pero La Calera es una ciudad, y La Cruz, y son ciudades que tienen una implantación de infraestructura muy bajo.
y Valparaíso es la capital regional, es decir, la mayoría de las universidades de la región están en Valparaíso. Una vez más, vamos a darle la oportunidad a que las poblaciones intermedias tengan acceso a otro tipo de infraestructura. Este proyecto también es importante, se me mencionó, otra cosa que se me olvidó mencionar, otros 35 millones de pasajeros aporta Patuco, ¿no? Más los de 12 millones de La Calera, ya estamos casi en la triplificación de los pasajeros. Y voy mencionando esto porque es importante cuando muestre la evolución de la EBITDA para los próximos años. Bueno, perdón, este es importante, esta es la mejora es que quedó mal el título. Esto es la extensión de Alameda a Chillán. Este es el tren que, como comentaba hace un rato, el tren que alcanza velocidades de 160 kilómetros por hora. El objetivo de este servicio es disminuir el servicio. Hay un problema, quedó mal esta slide. Bueno, pero me lo sé. Porque esta información es de Limache, está mezclada con Limache La Calera. El objetivo de Alameda Chillán actualmente son 400 kilómetros que se hacen en algo menos de 6 horas, depende de varios factores. Debería ser en la actualidad 4 horas 30, más o menos lo que debiera hacerse. Se hace en 4 horas 30, 4 horas 35, de hecho menos de 5 horas. Pero el objetivo es llegar a 3:40. Ese es el objetivo que nos hemos puesto, y para eso hay que seguir haciendo una serie de mejoras en la infraestructura, en pasos, desnivelar, sobre todo una serie de pasos que nos van a permitir en un plazo razonable llegar a las 3 horas 40, que es el objetivo para este servicio. Cuando lleguemos a las 3 horas 40, habremos disminuido efectivamente actualmente las 5 horas que tarda la gente en 1 hora 40, pero sobre todo vamos a lograr una conectividad con Chillán que probablemente nos va a permitir conectar de alguna manera con servicios consecutivos de nuevo a Santiago con Concepción, que es uno de los grandes anhelos de alguna manera de la sociedad. No me quiero extender más en otros proyectos porque quiero pasar a la parte ferroviaria, mencionar rápidamente lo que es el modelo de carga, cuáles son las características que tiene, que efectivamente es un contrato que también esto lo mencioné ayer, es un contrato que actualmente se negoció con FEPASA y Transap porque el contrato existente estaba firmado con ellos. Tenía unos periodos de vencimiento que hizo necesario llegar a un acuerdo con los porteadores actualmente en operación, y se llegó realmente a un modelo que es un win-win. ¿Por qué un win-win? Porque el modelo anterior ya era un modelo que tenía 30 años, que se desarrolló en un periodo totalmente distinto a la historia. Y era un modelo que, aquí hay opiniones diversas, pero desde la perspectiva de EFE, era un modelo que por cada peso que ingresaba, nosotros nos gastábamos más que ese peso en mantenimiento. Y era un modelo muy rígido que hacía muy difícil mejorar esas condiciones. El modelo actual es un modelo que va en línea con el aumento de carga, tiene una componente fija muy pequeña en comparación a la componente variable, lo que hace además disminuir de forma considerable las barreras de entrada, además de haber disminuido otras que tenían que ver con una serie de inversiones que tenían que hacer originalmente los porteadores, y además anteriormente había una especie de prelación que también se eliminó. Es decir, FEPASA, que fue el primer porteador que tuvimos, que además es un ex-EFE, tenía prioridad para todos los sistemas de carga. Luego, aquello que no transportaba FEPASA lo podía transportar Transap, y luego aquello que no quería ni FEPASA ni Transap podía transportarlo un tercero, ¿no? Y eso hacía prácticamente imposible que esto se ampliara. Eso se ha eliminado también, y ahora funciona con un sistema de slots que se van previamente, reservando, y más la mejora en la tarifa y más la mejora en otras condiciones hace que
que nosotros esperemos que en muy corto plazo tengamos más porteadores y tengamos más carga, que al fin y al cabo ese es el objetivo. Como he dicho, el objetivo es duplicar la carga. En ese sentido, creo que no está en esta presentación, pero nosotros estamos esperando, planificando duplicar la carga en el 2029. Estos son algunos de los, digamos, de las características que tiene este nuevo modelo, que como esto lo vamos a compartir, no voy a profundizar porque quiero llegar a esto, al equilibrio financiero, que es todo lo que he dicho anteriormente, tiene este objetivo. Y si se fijan, nosotros actualmente estamos, bueno, no se ve muy bien, pero más o menos en la primera columna, 2024, 2025, nosotros estamos en una etapa en que el EBITDA todavía es muy negativo, menos 55 millones, menos 53, etcétera, y que tiene que ver con inversiones que estamos haciendo tendientes a mejorar las condiciones de mantenimiento. De hecho, estamos avanzando hacia un mantenimiento correctivo con el objetivo de tener un mantenimiento predictivo, con el objetivo de tener un sistema de gestión de activos, que es el último, digamos, eslabón, que eso más o menos lo vamos a lograr en torno al 2028-2030, y es precisamente una de las razones por las cuales el equilibrio empieza digamos, a aproximarse en esa etapa. Pero la principal razón por la cual vamos a empezar a aproximarnos al cero es que, como ya les adelanté, en el año 2028-2029 empiezan a operar parcialmente los servicios de Melipilla y Batuco, que luego terminan de operar totalmente en túnel y etcétera en el año 2030-2031. Y es allí cuando realmente la curva se aproxima a cero y luego lo supera. Bueno, en el 2035, que creo, 36, que es la última columna, tenemos más o menos un EBITDA positivo en torno a los 19 millones de dólares. Si lo ven, en las columnas está el efecto en los pasajeros, el efecto en la carga y el efecto en los negocios no tarifarios. No he hablado mucho de los negocios no tarifarios, pero uno de los principales objetivos es al menos mantener el porcentaje, y aumentarlo, de hecho, es el objetivo que estamos discutiendo, pero si solo mantuviéramos el porcentaje actual dentro de la partición de los ingresos, significaría al menos duplicar el negocio no tarifario en el mismo periodo, ¿no? Entonces, ese es parte de cómo estamos gestionando llegar a ese gran momento. Ese gran momento, como les mencioné, tiene una serie de aspectos que lo hacen viable. Uno de ellos es la transformación digital. La transformación digital la vamos a implementar desde en los temas de monitoreo, supervisión continua de la infraestructura, que tienen que ver con el mantenimiento y con la gestión de activos que acabo de mencionar. Luego desde el RTMS y los sistemas de gestión de tráfico ferroviario, pero luego también mejorando los medios de pago, digitalizando los medios de pago, optimizando la operación desde esa perspectiva, que también está en proceso de implementarse a través de la tarjeta Conecta y a través de códigos QR, y además a través de las metodologías BIM. Metodología BIM en la cual nosotros no solo estamos gestionando los proyectos, sino que también queremos gestionar precisamente los activos. Es decir, estamos planteándonos no solo en los nuevos proyectos desarrollarlos con BIM, sino que en algún momento empezar retroactivamente a incorporar toda la red a BIM. Y a partir de ese momento tener la posibilidad de gestionar nuestros activos desde esa perspectiva. Esta es la última slide, ni sé cómo vamos de tiempo. Ya, perfecto. Bueno, pero yo diría que aquí está lo clave de los factores de la ejecución que hemos ido desarrollando en los últimos años. Uno es el financiamiento a largo plazo, que lo hemos ido asegurando a través de distintos socios, ¿no? A través de bonos locales, a través de bonos internacionales y a través de multilaterales. Luego hemos ido incorporando participación de empresas globales. Ahí en ese sentido también mencionar que además ahí también ALAF nos ha acompañado. Hicimos un trabajo muy fuerte enfocado a ampliar la competitividad en nuestros grandes proyectos. Claro, cuando yo he mencionado tenemos 3.000 millones de dólares en los proyectos entre Melipilla y Batuco, que están a su vez
dividido al menos en las 5, digamos, licitaciones de obras civiles, por ejemplo. Una de ellas es de 500 millones de dólares, la otra es de 400 millones de dólares. Y el histórico de EFE tenía que ver con que se presentaban una o dos empresas, siempre por precios por sobre el estimado, etcétera. Era bastante un poco auspicioso en cuanto digamos, al éxito de este proceso licitatorio. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hacer un trabajo para invitar y convencer a las empresas globales que este proceso era factible, que este proceso era real y que tenía un acompañamiento institucional y administrativo que iba a asegurar el éxito, ¿no? Y ahí pasamos de tener 2 competidores pequeños a tener 6 competidores internacionales, grupos de varias empresas, etcétera. Y yo diría que todavía no terminamos el sistema, todas las licitaciones, pero llevamos más del 80% licitado. Y yo casi que me atrevería a asegurar que al menos hemos ahorrado, o sea, yo voy a ser muy conservador y voy a decir un 15%. Es decir, hemos concedido una baja del 15% con respecto a los precios de referencia. Pero tiendo a pensar que va a ser entre 20 y 25 al final, ¿no? Porque las grandes licitaciones tuvieron ese orden de disminución. O sea, hemos aumentado la competitividad, lo cual es clave para este proceso. Luego, hemos fortalecido organizacionalmente a la empresa. También se ha incorporado gente digamos, clave en el sector ferroviario nacional y en algunos casos internacional para desarrollar esta transformación. Hemos incorporado la transformación digital que ya he mencionado y ahora estamos trabajando en la certificación ISO 9000 de los servicios de pasajeros. De hecho, el servicio de Valparaíso es el primero que se va a certificar antes de fines de año. Se supone que en noviembre el servicio de Valparaíso va a estar certificado y otros servicios se van a empezar a certificar a partir del próximo año. Hemos modernizado el mantenimiento. Y con este avance que les he comentado, uno de los principales factores claves, que además también se mencionó en la presentación de Fernando, creo recordar, es el tema del monitoreo. O sea, hemos mejorado el monitoreo de la infraestructura, hemos partido por la infraestructura, digamos, más crítica, pero con el objetivo de extender el monitoreo de la infraestructura a toda la red. Finalmente, hemos trabajado también en la protección de la infraestructura. Y como ya mencioné extensamente, todo esto con una visión de Estado. Es decir, no sé, todos saben no creo que no es necesario que sepan, pero bueno, lo comento. En 2 semanas más hay elecciones en Chile que probablemente pasen a una segunda vuelta que sea en diciembre. Yo tengo casi la convicción, digo la casi porque siempre hay un halo de incerteza, pero con un porcentaje muy alto de convicción que este plan, con un foco a lo mejor distinto en algunos aspectos, pero en el global va a continuar desarrollándose y por lo tanto tenemos proyectos ferroviarios para rato, por lo menos hasta el 2032-33 los proyectos están más o menos asegurados. Así que quedan todos invitados a Chile, quien quiera ir a conocer lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, las obras que están empezando ahora. De hecho, ya hemos tenido varias primeras piedras, pero ya tenemos varios desarrollos. Hay algunas estaciones que se hicieron previamente, que ya están terminadas, algún puente que también está terminado, pero bueno, hay mucha infraestructura todavía por desarrollar. Así que los dejo cordialmente invitados, invitadas, a que cuando quieran organizamos un study tour. Muchas gracias.